Nos encontramos en el mirador de Santa María de Cardet, justo a los pies del ábside de la iglesia de Cardet. Es un ábside impresionante, hace más de 10 metros hasta el límite de la cubierta, por lo tanto estamos hablando de la mitad del campanario de San Climent de Taüll, realmente impresionante. También se aprovechó el pendiente natural para crear una cripta, la única que encontramos en este valle. Es por esto que vemos dos ventanas en el ábside, una en el piso inferior para la cripta y otra en el piso superior para la nave. Una hipótesis sobre el origen del pueblo de Cardet, según la documentación medieval, sería que habría nacido como un castillo, y es muy coherente, estamos en un lugar que nos permite vigilar con mucha facilidad todo el valle, especialmente el acceso a la plana de Barruera y la Vall de Boí. Si miramos en dirección sur, veríamos el límite y la entrada natural del valle con los pueblos de Coll y Saraís y, justo un poco más cerca, Escabanases. Justo bajo nuestra vista tenemos la presa de Cardet, una presa hidroeléctrica que se creó en los 50 para aprovechar el agua y generar esta electricidad. Y también vemos el Salenca, unos humedales reconocidos como espacio de interés natural, ya que son un gran punto de parada para aves migratorias en su ruta desde el norte de África hacia el norte de Europa. En dirección este también encontramos un lugar muy especial, donde está Sant Quirc de Durro y también el Faro de Durro. Es un lugar donde convergen dos grandes elementos culturales del patrimonio de nuestro valle, el románico y las falles. También en esta dirección vemos el pueblo de Durro y en la dirección noroeste bajo nuestros pies tenemos en primer plano Barruera y a más distancia Boí y Taüll. En estos cuatro pueblos encontramos las iglesias románicas de la Natividad de Durro, Sant Feliu de Barruera, Sant Joan de Boí, Santa María y Sant Climent de Taüll, todas dentro también de la lista de Patrimonio Mundial. Al fondo de nuestra vista veríamos los picos, cumbre de este valle dentro del Parque Nacional d'Aigües Tortes y Estany de Sant Maurici, el único parque nacional que tenemos en Cataluña.